Buenos días. Hoy charla con nosotros sobre terrorismo Carola García Calvo. Carola es investigadora del Real Instituto Elcano, profesora de Políticas de Seguridad, además de coordinadora del Máster Universitario sobre Terrorismo en la Universidad Internacional de La Rioja. Buenos días, Carola. Hola, buenos días. Un placer estar aquí. En la actualidad, hablar del Estado Islámico se ha convertido en un tema cotidiano. Lo escuchamos en la calle, en cafeterías, etc. ¿La gente sabe realmente lo que significa el Estado Islámico? Bueno, digamos que es cierto que hay una profusión de noticias sobre el autodenominado Estado Islámico, porque no nos olvidemos que es como ellos quieren denominarse, pero en ningún caso es un Estado y mucho menos islámico. Y tal vez pequemos un poco de no hacer suficiente didáctica, ¿no? Ceñirnos un poco a la actualidad de sus brutales atentados o sus formas de cómo están atrayendo a jóvenes hacia sus filas, pero no se esté haciendo suficiente didáctica sobre exactamente de dónde procede el Estado Islámico. En este sentido, no debemos olvidar que el Estado Islámico, el grupo, surge tras una ruptura con Al-Qaeda en el contexto del conflicto que actualmente se vive en Siria e Irak. En aquel momento, lo que se denominaba Al-Qaeda en Irak, como digo, era una franquicia de la matriz del terrorismo global en aquella zona, pretendía extender sus actividades al conflicto sirio. Cuestiona lo que se oponía a Al-Qaeda. El posterior Estado Islámico no hizo caso a la autoridad, es decir, no fue fiel a la autoridad que había jurado a Al-Qaeda y tras una fallida negociación rompe definitivamente con Al-Qaeda en 2013. Y a partir de ahí empieza una campaña en la que extiende sus acciones, como digo, ya no solo no ciñe sus acciones al territorio de Irak, sino que extiende sus acciones a Siria también, donde ya existe una franquicia de Al-Qaeda, que es Jabhat al-Nusra, y un año más tarde establece el califato entre ambos territorios. Y esto es cómo empieza su campaña de éxito al establecer el califato y cómo es utilizado para atraer a multitud de jóvenes a sus filas. ¿Y el dibujo que los telediarios muestran a los ciudadanos diariamente es fiel a la realidad? O sea, ¿se refleja realmente lo que es el Estado Islámico en...? Bueno, digamos que el tratamiento que se está haciendo en los medios de comunicación es muchas veces utilizando la propia propaganda que ellos emplean para dar eco a sus acciones. Estoy pensando, pues, por ejemplo, en las decapitaciones de periodistas occidentales o en cómo quemaron a un soldado jordano que habían capturado tras la campaña de bombardeos. Entonces, en muchas ocasiones lo que vemos es la propia propaganda que está generada desde la organización terrorista, cuando, entre otros motivos, porque es muy difícil actualmente conseguir medios independientes que puedan cubrir la zona en la que operan. A esto me refiero cuando digo que solo podemos ver la propaganda que ellos emiten. Tras las decapitaciones de periodistas occidentales, la cobertura de lo que ocurre realmente dentro del territorio ocupado por este grupo terrorista es muy difícil. Así vemos sus tremendas acciones, vemos sus avances, vemos estas acciones cruentas que nos llegan y nos impactan, pero lo que no vemos es lo que está ocurriendo día a día en el territorio, en el califato, donde ellos muestran una vida idílica. No lo es un territorio en guerra, con unos niveles de violencia tremendos, con una represión brutal y con un Estado que no lo es y que tampoco es capaz de cubrir todas las necesidades de sus ciudadanos. Por lo tanto, es cierto que la ausencia de medios independientes impiden que veamos la realidad del territorio. Y el auge del Estado Islámico, ¿cuáles son las causas que construyen ese afán por pertenecer al Estado Islámico? ¿Y cómo influyen los medios de comunicación a la hora de acrecentar este fanatismo? Bueno, digamos que lo que hace la propaganda es lanzar una ideología, ¿no? Extender una ideología, que en este caso, en el caso del Estado Islámico, es el salafismo yihadista. La idea básica del salafismo yihadista es muy sencilla, es a estos jóvenes que en un momento dado atraviesan crisis de identidad, bien por encontrarse en un periodo de juventud en el que buscan respuestas o se plantean horizontes vitales, bien pues
por circunstancias personales en las que sientan una cierta injusticia o agravios, ¿no? En el seno de sus sociedades, el salafismo yihadista lo que le dice es: vosotros no pertenecéis a Francia, ni a Reino Unido, ni a España, vosotros pertenecéis a una comunidad mucho más amplia, a una umma, una comunidad de creyentes que supera las fronteras nacionales. Y el establecimiento del califato les ofrece que este proyecto de una comunidad islámica muy amplia tenga un territorio donde se desarrolla de manera efectiva. Entonces les está ofreciendo una identidad y un proyecto de vida, que es un factor muy potente de radicalización. Para ello pues les exponen a esta propaganda. En cuanto al papel que juegan los medios de comunicación, pues por un lado no deberían ser altavoces de la propaganda de este grupo terrorista, sí deberían contribuir a una mayor pedagogía y un conocimiento de lo que es y no es el Estado Islámico, y sobre todo acercar también pues una cierta contranarrativa a la hora de frenar esta propaganda. Desde luego, los medios de comunicación son claves como parte de la sociedad a la hora de prevenir los procesos de radicalización. Dentro de una organización machista como es el Estado Islámico, ¿cuál es el papel que juega la mujer? ¿Qué es lo que encuentra en una organización terrorista que no puede encontrar en una democracia europea? Bueno, digamos que el Estado Islámico adopta una visión ultraconservadora del Islam. En este sentido, el papel de la mujer queda relegado básicamente a las tareas domésticas y a las de reproducción, es decir, a traer nuevos combatientes para alimentar la siguiente generación de yihadistas. Digamos que las motivaciones no son muy distintas de las que comentábamos anteriormente. Es una ideología que ellas asumen y que en un momento dado, a través de la propaganda y de una oferta de una identidad, de un proyecto de vida y una exaltación de lo bien que se vive en el califato, de lo fácil que es vivir de acuerdo a sus creencias, pues lo que les ofrecen es muchas veces la posibilidad de vivir sin ser mirada raro por su vestimenta, sin sentir cierta sensación de xenofobia en determinados contextos, o lo que hace es eliminar esta crisis de identidad que muchas veces sienten estas segundas y terceras generaciones, diciéndoles que allí son importantes y su papel es clave. Yo creo que el tema de la identidad es fundamental para entender la potencia del mensaje que tiene Estado Islámico. Desde luego lo que allí se encuentran pues es terrible, y muchas veces existe una crisis provocada porque, por mucho que ellas tienen una idea de servir a esta ideología, están acostumbradas a vivir en sociedades abiertas donde la mujer tiene otro papel, y cuando llegan allí realmente son casi invisibles. Vale, pues muchas gracias por tus minutos y esto es todo. Muchas gracias, gracias a vosotros.